Hola, hola. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a arrancar, ya somos unos cuantos. Muchísimas gracias por venir a la sede de Tejido Urbano. Para los que es la primera vez que vienen, inauguramos el año pasado esta sede. La idea es justamente que sea esto un lugar de encuentro para discutir, charlar, hasta bailar. Del tema del hábitat. Así que bueno, es un placer enorme hablar de este tema. Es un tema que creo que no está en la agenda, que no se habla mucho, pero que tenemos la suerte de tener aquí a tres profesionales que van a hablar del tema, profesionales que saben muchísimo del tema, y también aprovechamos la ocasión para presentar este libro de Mariana Relli. Mariana está en España, así que vamos a estar con ella. Hola Mariana, así que está presente vía Zoom, pero bueno, queríamos que esté. Son dos eventos que están obviamente relacionados, pero que queremos que sean independientes uno del otro. Uno es presentar este libro, cuento brevemente, Tejido Urbano. Hola, ahí está. Tejido Urbano hace un concurso, se llama Buenos Aires Publica, donde distintos autores, generalmente son tesis de maestría o de doctorado, pueden presentar su tesis para que finalmente se publique y se haga un libro de difusión, con lo cual hay todo un trabajo posterior. Hacemos todo un trabajo posterior de poner este libro en tono más familiar, más dinámico, digamos, no la tesis tan dura con tantas citas y demás, sino que sea más de difusión. Y en el 2021, si no mal recuerdo, Mariana fue la elegida por el jurado para hacer este libro que hablaba justamente del proceso. Cambiar el micrófono capaz, ¿no? Hola. A ver, una más. Y bueno, este libro habla justamente del proceso de urbanización, y después discutimos muchísimo el subtítulo del libro, donde Mariana quería que esté la palabra terquedad de la política. Yo no creo que está mal, pero tenía que estar en algún lugar la palabra terquedad. Sí, acá se me el tema que queda grabado. La palabra terquedad, así que bueno, logramos que la palabra terquedad de la política pública esté, y Mariana hizo este libro fantástico. Tuvimos 2 años y pico, casi 3 años de edición, y vamos a hacer un libro. No es tan sencillo como uno cree. Aparte lo hizo Ritman Ediciones, que lamentablemente no pudo venir. Los libros tejidos que conocen, los libros tejidos son libros bien cuidados. Ahí atrás después está todas las ediciones que hace Tejido. Este es el libro número 13, así que son 12 en papel y uno que va a ser libros digitales también. Pero este es el libro número 13, 9 años que tiene la fundación, así que bueno, quería seguir haciendo libros y difundiendo. También invitamos que entren en la página, estamos haciendo informes semanales, informes que hablan de crédito hipotecario, de alquileres. Vimos hace poco, acá está la compañera de la Organización Cooperativa, hicimos también hace poco, estamos trabajando. Este año se cumplen 25 años de la Ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires de cooperativas, con lo cual en octubre vamos a hacer una muestra en conjunto para mostrar, digamos, todo lo que se hizo la ley. Aquí vemos también a los amigos de Módulo Sanitario, que tenemos un libro en común, y también hicimos una investigación en común con los resultados de las transformaciones que hace Módulo Sanitario cada vez que pone un baño y todo lo que implica eso. Trabajar el tema del hábitat, poder discutir. Y un desafío un poquito mayor es no mirarnos en el ombligo y poder discutir estos temas con el resto de la sociedad. Es decir, pues si no lo hablamos con Rubén, entre nosotros, muchas veces nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero tenemos más o menos, todos sabemos lo que pensamos, y la idea es poder debatir entre gente que quizás no piensa igual en muchos temas, pero buscar esos puntos en común sobre el hábitat, la vivienda, porque en Argentina tenemos una crisis de hábitat y vivienda muy fuerte, 6.000 barrios populares, no decimos los números, 3 millones y medio de edificio habitacional, 1,5 millones de viviendas que faltan, 2 millones de viviendas que hay que mejorar. Tenemos casi ya un 35% de personas que alquilan. Tenemos también, por primera vez, el censo marca adultos mayores sin vivienda, o sea que no había
en los censos de la Ciudad de Buenos Aires ya llega al 15% de adultos mayores que alquilan, digamos, una problemática nueva. Otro de los temas que también mostramos y que los números nos muestran es la cantidad de jóvenes que no pueden emanciparse de la casa paterna. El último dato es casi el 40%. Bueno, todas esas problemáticas del alta son interrelacionadas, digo, a veces uno toma valores populares, a veces uno toma inquilinatos, a veces toma cooperativas, pero en verdad todos tienen combinaciones. Una de esas combinaciones es la repartición dominial. Una de esas cuestiones, digamos, de todo lo que estamos hablando, es la repartición dominial. Si pongo el baño y esa vivienda es precaria y se va a mover del lugar, si la cooperativa le da los papeles y esto y lo otro. Y había que contar una sola anécdota antes de darle a Mariana el pase, porque no sabía que hablar de organización. Y yo trabajé en la Ciudad de Buenos Aires muchos años y me acuerdo que una de las tareas que me dieron para el acompañamiento era el tema del catastro y el mapa oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Y fui a ver al director del catastro. La Ciudad de Buenos Aires, su último mapa oficial creo que era de 1980, y después recién apareció el que hicimos ahora en 2008, o sea que por muchos años sin mapa oficial. Y yo fui y le dije al director del catastro: hay que actualizar el catastro, y el director del catastro me dijo: no te permito porque el catastro está actualizado. Entonces, ¿cómo está actualizado? Si esto acá genera 31 y es un lote, acá tenés el cementerio de Flores. Y ahí me explicó algo que uno sabe que lo tiran así. Me dijo: el catastro aquí maneja el catastro jurídico. El catastro jurídico son las firmas de los que vienen y todas las firmas están actualizadas porque son las últimas que se hicieron. ¿Qué decía este hombre? Que si lo había firmado ahora y no se había modificado con la realidad, no era un problema de él, que lo va al catastro, sino que era un problema de todos los demás que no hacían las cosas bien, entre ellos el ancho de calle de una villa, el ancho de calle de no sé qué. Entonces, y que fue muy aleccionador porque había otro problema ahí, que era que el mapa oficial no era que se para hacer un mapa oficial lindo, sino que la ley de comunas implicaba que para que la gente vote tenía que ir a una elección en una comuna. Entonces la jueza, que en ese momento era Sevilla de Curia, que sigue siendo jueza electoral, nos dijo: ¿dónde vive la gente? ¿Qué comuna vive? Y le mandaron la ficha, el mapa, y dijeron: no, tiene que ser la elección oficial. Y ahí saltó todo un tema que es: hay un montón de gente que no tiene domicilio oficial. Bueno, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo el mapa oficial? Y ahí aparecieron lo que era el catastro geográfico no jurídico, bueno, un montón de partes o cuestiones, nada, de los especialistas, que tenían que ver con el tema que muy pocos hablan, que es cómo hacer que los papeles tengan relación con la realidad, mejorando o no mejorando, pero cómo hacer eso. Explico un montón de cuestiones, y dicho esto, y no nomás, le pasamos la palabra así, creo que está en Barcelona, si no me equivoco de localidad, a Mariana para que presente su libro. Mariana, un gusto grande y te paso la palabra. Hola, buenas tardes. Yo puedo seguir hablando del catastro 15 días. No, pero la verdad fue una experiencia, una experiencia muy linda y que abrió un montón de caminos que después fueron, digamos, porque más oficial, por lo que queda la sociedad, que se publique. Entonces imagínate una persona que vive en un barrio popular y que encuentra que el mapa oficial es un macizo, que no existe más que un plano ferroviario, y así podemos seguir y seguir. Entonces, bueno, eso, por supuesto, esto fue en el 2008, si no me recuerdo, 2009, cambió muchísimo, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, avanzó muchísimo, como en casi todos los barrios populares, todos tienen su ley de ordenamiento o su ley que implicaba obviamente la organización del catastro y un montón de cuestiones atadas a esos procesos. Yo lo que diría... Yo te ayudo, mira, te cuento una... Dale. Te hago la buena. Caureche, antes de morir, dos días antes de morir, dio unas clases en María Blanca sobre cuestiones así de pensamiento nacional.
Si no, lo que vamos a hacer, digo, total el orden de los factores que no llega al producto, vamos a arrancar con la exposición de los tres panelistas, hago la presentación oficial de los tres, todos igual. Quiero que ya sepan eso, pero los presento. Ana Masuccelli, abogada, magíster en políticas públicas de la Universidad de Itela, trabajó en el mundo de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2024. Su tesis de maestría analiza la regulación dominial en barrios populares de Lampa, con énfasis en la titularidad de la tierra y la normativa urbanística vigente. Y también cultura escribana, no lo dice acá, pero yo no sé. Así que trabajó mucho el tema de tierras. Presento a Agustín D'Alessio, abogado de la Universidad de Buenos Aires, escribano en la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del registro notarial 1389 de la ciudad, asesora de cerradores inmobiliarios con proyectos radicados mayoritariamente en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro y en la provincia de Neuquén. Y también es un experto y una persona que ha debatido mucho el tema de la regularización con un grupo de gente, digamos, hay todo un trabajo muy interesante que viene haciendo y que está bueno que sepa. Y Rubén Pascolini, arquitecto de la Universidad de La Plata, actual subsecretario provincial del Hábitat de la Comunidad, ex secretario nacional de Acceso al Hábitat, se desempeñó como titular de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, que fue creada en el 2008, militante político y social con una vasta trayectoria, y también destaco que, siendo funcionario público de la Universidad de Buenos Aires, haya venido hoy aquí, digamos, con todas las tareas que tiene, y de verdad que agradecemos mucho a Rubén, a Ana y a Agustín que hayan venido. Dicho esto, si querés, Ana, empezamos contigo, está muy interesante lo que pasa. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, como dijo Fernando, que fue mi director de tesis, aunque no lo diga. No me acuerdo, sí. Un poco lo que le comentaba a él, opinando el libro, es que mi tesis de maestría es como la segunda parte que viene después del libro. Hay un capítulo que es sobre la caja de herramientas. Yo estudio cuáles son las herramientas que existen hoy en día en la normativa, tanto desde el lado dominial como desde el lado del catastro y de toda la parte de los agrimensores, por así decirlo, a partir de la creación de la ley de RENAVAP en 2018. Lo que la ley en 2018 cambia un poco el paradigma de la regularización de lo que se llama barrios populares. La ley le pone ese nombre a lo que son los barrios populares, que por definición son por lo menos 8 casas contiguas que no tengan al menos 2 servicios y no tengan titularidad. Esa definición, como se puede ver rápidamente, abarca mucho más que lo que nosotros le podemos decir barrios populares. Es una situación que se repite mucho en la provincia de Buenos Aires, y cambia también algo fundamental, que es que centraliza los procesos de regularización en el gobierno nacional. Y a partir de ahí se generan un par de problemas, por así decirlo, para su implementación, y vemos que hoy el área de RENAVAP tiene ciertas dificultades en la implementación, sobre todo en la parte de la regularización dominial. ¿Y por qué nos interesa la regularización dominial? Es una pata importante para asegurar la vivienda digna, tener seguridad en la tenencia, tener seguridad de que no vamos a ser desalojados, de que nos podemos ir de vacaciones y que nuestra casa va a seguir estando en el lugar donde está, cerrada y sin otros ocupantes. Es importante para tener un domicilio, como decía Fernando, de las situaciones en las que se encontraba la gente que no estaba identificada dentro del catastro físico, jurídico. Entonces, lo que trato de hacer es primero una clasificación de qué entendemos por dominio. Dominio, de acuerdo a lo que se entiende por el Código Civil, es el derecho real pleno por excelencia, que es el que nos permite ser dueños de una cosa y que nadie nos puede privar de la posesión de ese bien. Pero tenemos distintos tipos de dominio. Por un lado tenemos el dominio del Estado y por otro lado tenemos el dominio de los privados. El dominio de los privados es por descarte. Todo lo que no es del Estado es de los privados, y eso surge de la doctrina y de la normativa. Por otro lado tenemos los bienes del Estado, que dentro de los bienes del Estado tenemos dos clasificaciones que puede resultar confuso, pero es, por un lado tenemos el dominio privado del Estado y por otro lado tenemos el dominio público del Estado. ¿Qué los diferencia? El dominio público del Estado
no puede ser poseído por otra persona, no puede ser vendido y no puede ser prescrito por el paso del tiempo. Entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos ciertos asentamientos que se encuentran ubicados en estos bienes de dominio público del Estado y que pueden ser, estén afectados a calles, a plazas, incluso al camino de Sidra, los 15 metros que marca el Código Civil Nuevo, en la vera de los ríos, los mares y los lagos. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación? Bueno, hola. Hola. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, estos dominios de bien público del Estado, que dependiendo del caso van a poder ser desafectados de eso y van a entrar en la siguiente categoría, que son los bienes privados del Estado. Estos bienes privados del Estado sí pueden ser comerciados, sí pueden ser prescritos y hay que ver la afectación. Ahora, dentro de esta clasificación tenemos otra variante que ingresa, que es si es de dominio nacional, si es de dominio provincial o si es de dominio municipal. Entonces, todas esas situaciones hay que empezar a pasarlas por un filtro, lo que yo le digo la matriz. Entonces, por ese filtro vamos a ir viendo, de acuerdo a cada situación que tenemos, qué herramienta le podemos aplicar para que el Estado que esté llevando adelante el proceso de regularización dominial pueda hacerse de esa tierra para finalizar el proceso con la escritura a favor de los particulares. Entonces voy a ir rápido con esto porque los voy a aburrir, porque es un técnico, pero tenemos distintas herramientas que puede utilizar el Estado. Por un lado es la compra directa, que es como la forma más fácil, que es directamente el Estado, por las características propias del terreno, puede ir y decir, bueno, yo voy a adquirir este bien. Obviamente es costoso porque hay que pagar ese terreno. Después tenemos la expropiación, que es una cuestión más o menos similar, pero que necesita de sí o sí una ley previa que declare la utilidad pública. Esa ley hoy la tenemos dentro de la ley de RENAVAP, tenemos declarada la utilidad pública de todos los terrenos que están incluidos dentro de RENAVAP, pero también es una opción que hay que poner dinero, porque la expropiación sí o sí nos requiere que paguemos una indemnización al privado al que le estamos privando de su terreno, de su titularidad. Y después tenemos la prescripción adquisitiva o la usucapión, que esto aplicaría para los casos en que los asentamientos estén hace más de 20 años, pero para eso tendríamos que tener bien identificados los lotes y que todos los vecinos dentro de ese lote se organicen para hacer la prescripción adquisitiva de forma colectiva. Existe una figura parecida en Brasil, no me voy a meter mucho en eso, que lo tiene mucho más regulado de lo que lo tenemos en Argentina. En Argentina hoy está pensado más para una persona habitando en una casa con un lote determinado y va ante la justicia y dice, yo estoy habitando aquí hace más de 20 años, tengo los servicios pagos, estoy haciendo mi posesión de forma pública y pacífica, etc. Como estábamos hablando antes, este proceso judicial tiene un costo alto y lleva mucho tiempo. Y después tenemos la contratación directa interadministrativa. ¿Esto para qué casos podría funcionar? Por ejemplo, si el que está llevando adelante el proceso de regularización dominial es el Estado Nacional y las tierras son del gobierno provincial, tendría que existir un contrato interadministrativo para que el Estado Nacional se haga de esas tierras y unificar todo esto. ¿Esto por qué es? ¿Por qué necesitamos que para regularizar sea todo del mismo dueño? Por la segunda fase del proceso, que son dos caminos que van en paralelo, a veces parece que no, pero en realidad van en paralelo, que es que hay que transmitir toda esta información al catastro, al sistema de ordenamiento territorial. Entonces necesitamos que la tierra, para unificarla, tiene que ser toda del mismo propietario y a partir de eso se pueden hacer los planos de demarcación, se ceden a espacio público, las calles, las plazas, el equipamiento comunitario, y de ahí se hacen los fraccionamientos internos de cada parcela, incluso de PH en los casos en que haya más de una vivienda dentro de un lote. Todo esto parece muy lindo, pero cuando vamos a los barrios populares nos encontramos con dos situaciones distintas. Uno son las villas, lo que se conoce como villas, que dentro de las definiciones queda, sobre todo, es una definición que primero elabora Techo, la fundación
que se encarga de todos estos temas de vivienda, que Villa lo considera lo que nosotros podríamos imaginarnos como puede ser la Villa 31 o las villas de la ciudad, que tienen un crecimiento orgánico sin ningún tipo de planificación, que se generan pasillos, que no hay tanta planificación urbana y por lo general crecen en altura. Y después tenemos los asentamientos, que son urbanizaciones que quizás porque fueran a partir de un loteo irregular o porque las personas que ocuparon esos terrenos tuvieron algún tipo de acompañamiento, respetan dentro de todo lo que es la trama urbana. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones que tenemos a la hora de reurbanizar los asentamientos? Sobre todo porque decimos, bueno, sigue la trama urbana, más o menos tenemos el ancho de calle, tenemos el ancho de vereda. Cuando vamos adentro de cada parcela, lo que vemos es que la normativa urbanística de cada jurisdicción, ya sea Ciudad de Buenos Aires, provincia y dentro de cada municipio, no nos dan las parcelas mínimas. Las parcelas mínimas hoy son muy grandes para los tamaños que tienen las viviendas que se encuentran en los barrios populares. Entonces, hay una cuestión ahí que hay que rever para poder llevar adelante estos procesos de regularización. Y bueno, básicamente es eso. La tesis va por ahí, termina con estas matrices que son una suerte de elige tu propia aventura, donde se plantea, por ejemplo, el caso de, bueno, si tengo un bien privado, ¿qué opciones tengo para adquirir? Dependiendo de si tengo la posesión por más de 20 años, la posesión por menos de 20 años. Me olvidé una forma de adquirir el dominio que es muy interesante, que es la prescripción administrativa. Esta prescripción administrativa es una figura un poco extraña que sale junto con la ley Pierri, que también es una forma de adquirir el dominio, que se utilizó en algunos casos, que es que los mismos propietarios le ceden su posesión al gobierno local, ya sea provincial o municipal, para que a través de un expediente administrativo titularice a favor de ese gobierno, ya sea municipal o provincial. Los casos que yo vi por lo menos son de estados municipales, y a través de ese proceso después el municipio mismo entrega las escrituras a los propietarios finales. Esta estructura es muy interesante, se ha usado y tiene buenos resultados. Sí requiere mucho acompañamiento porque son procesos largos, entonces hay varios procesos también que quedaron quizás a medio camino. En líneas generales los procesos de regularización dominial quedan un poco a medio camino, porque la realidad, y acá me pongo un poco polémica, es que los procesos dominiales llevan más de 4 años y entonces es difícil que se tengan a través de las distintas gestiones políticas, y eso va más allá del color político de cada gestión, sino que tiene que ver con que, bueno, quizás llega una nueva gestión hasta que entiende más o menos cómo funciona todo, pasa un tiempo, empiezan a implementarlo y se queda a mitad de camino, llega la otra gestión, empieza todo de nuevo. Bueno, hay un poco de esto, acá lo saben más que nadie las personas que lidian y trabajan junto con el Estado. Entonces, bueno, básicamente es eso. Los invito a leerlo y los invito también a leer el libro, que está muy bueno. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias, Ana. Buenísimo. Y la realidad, vamos a decir, la tesis, no sé si la aplicamos como libro, pero algo vamos a decir acá, porque es la continuación hasta temporal de este libro. Este libro, como bien dice la autora, es del 83 hasta el 2015, con lo cual toma un periodo largo, pero no llega hasta la actualidad, porque obviamente es una tesis de doctorado enfocada a ese histórico. Y Ana toma del 2018, que justamente aparece en la voz, con lo cual hay otra también dinámica política, digamos, por todo el Congreso, digamos, muy diferente al periodo anterior, pero está bueno, digamos, que se empalme con esto. Dicho esto, Agustín, vamos. Buenas tardes. Yo me preparé una pequeña guía porque no tengo la capacidad de poder hablar ordenadamente, si no coincidimos en tiempo. Así que permítanme que voy a poner un cronómetro simplemente para poner el tema y el tiempo, y voy a ir arrancando. Como recién me presentó Fernando, yo soy Ivano, y cuando me convocaron a esto, si bien es un tema que todo el tiempo que me interesa, me pregunté qué podía aportar yo a esto, o cuál era la óptica que podía traer para compartirles. Y por eso elegí esa presentación que vos le diste. Yo trabajo día a día, más allá de trabajar como escribano, asesorando desarrolladores. Y un poco lo que quiero plantear, voy llegando con el tiempo, es que hay un
poco a donde yo creo que deberíamos apuntar, es decir, lograr, después voy a ir llegando a ese momento, lograr que en la Argentina sea un buen negocio inmobiliario hacer desarrollos regulares para no tener que estar corriendo detrás con la regularización, sino poder permitir que la gente pueda adquirir un lote o una vivienda en el mercado formal. Voy a tratar de llegar a esta conclusión a través de algo que podría ser muy extenso, pero lo voy a hacer bastante corto, si Dios quiere. Si bien la problemática de acceso a la vivienda es una problemática de orden nacional o internacional, creo yo, voy a enfocarme en lo que uno ve todos los días. Yo, si bien no he hecho trabajo con varias jurisdicciones, vivo en la provincia de Buenos Aires, vivo en el conurbano bonaerense, tengo el placer de decir que no vivo en un barrio cerrado, sino que vivo en un barrio abierto, donde hay una trama urbana integrada y trabajo en la ciudad de Buenos Aires, así que un poco tengo la experiencia de usuario o de consumidor del mercado inmobiliario del país. Bueno, yo para poder hablar de esto, estuve pensando el fin de semana cómo encararlo y dividí la cuestión en dos preguntas elementales. Uno es, ¿dónde vive o se asienta la gente? Y otro es, ¿cómo vive o cómo se asienta la gente? Y con esto trato de resumir algo que seguramente tengo una palabra técnica que voy a decir mal, así que me ayudarán después, pero cuando hablo del dónde vive o dónde se asienta la gente, hablo del concepto de la cuestión del suelo, ¿sí? De dónde construyo, dónde asiento mi vivienda. Y de cómo vive la gente, ¿sí? Pienso en las cuestiones más de hábitat, de acceso a servicios, de si tengo o no tengo un baño, si tengo agua, si tengo cloacas. Y esto es una cuestión muchísimo más transversal de lo que parece, porque a lo mejor te escuchaba hablar recién de la falta de servicios básicos, y hoy la falta de servicios básicos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no es una cuestión limitada a barrios de lo que yo llamaría populares. Yo no tengo agua corriente y tengo cloaca en mi casa. Y no es por una cuestión de impedimento económico. Hay algo que está mal y vamos a tratar de llegar a eso en esta charla. Bueno, yo creo que si bien son conceptos distintos, el dónde vive la gente y cómo vive la gente, el primero incide muchísimo en el segundo y tiene consecuencias directas y puede ayudar o influir muchísimo en el desarrollo futuro de redes de servicios que mejoren cómo vive la gente desde la base del dónde vive la gente. Lógicamente, por cuestiones de competencia profesional, me siento mucho más autorizado a hablar de lo primero que de lo segundo. Dejaré que los urbanistas hablen de lo segundo, pero voy a arrancar con lo primero. Hay una cuestión que es insoslayable, es que en la Argentina actual es dificilísimo acceder a la vivienda. Y ya no es un problema de la gente pobre, sino que es un problema universal. Lo sabrán ustedes por sus amigos, por sus hijos, por sus vecinos o por ustedes mismos. Es complicado, es difícil comprar un lote, es difícil comprar una casa, es carísimo. Está totalmente disociado el concepto de lo que gana la disponibilidad económica de la gente con lo que cuestan los inmuebles. Yo siempre digo que el mercado inmobiliario es cerrado. Es gente que se compra y se vende desde dentro del mercado. Quien tiene una casa accede a otra, pero es muy difícil acceder si uno está afuera, ¿sí? Y este fenómeno, que a lo mejor era diferente hace 40, 50 años, en la época, los años 70, en la época de, a lo mejor mi padre y mi madre eran jóvenes, donde existía la posibilidad de comprarse un lote en cuotas, irlo pagando, hacer la casa con el tiempo y demás, ha desaparecido, junto con un montón de beneficios más de la figura del fenómeno industrial, pero esto ha desaparecido. Bueno, esta cuestión tan elemental que estoy planteando, siempre se ha encarado desde la política como una cuestión de la demanda. Es decir, el problema está en la falta de poder adquisitivo del demandante de vivienda. Entonces, siempre se ha atacado esto desde el Estado, la posibilidad de acceder a la vivienda, de dos ópticas distintas, siempre enfocadas en la demanda. Una es la oferta de créditos. Siempre se plantea que el problema de vivienda es la inexistencia de acceso al crédito. Y la verdad es que, si bien es indiscutible que el acceso al crédito es elemental para mejorar el acceso a la vivienda, la realidad es que si la ecuación, por más que exista crédito, si la ecuación entre el ingreso de la gente, la capacidad crediticia y el precio de los inmuebles no es correcta, por más crédito que tenga, el día que tengo crédito, eso favorece un segmento chiquitito de la población, que es el que tiene recursos de medio para arriba, diría que de medio muy para arriba, porque si no da la cuenta. O sea, hoy que hay oferta de crédito hipotecario, si yo quiero sacar un crédito, trabajo en blanco,
me acerco a un banco, me atienden bien, me dan bola y me hacen la cuenta, a lo mejor lo que me pueden prestar no me alcanza para comprar nada porque no hay nada que yo pueda comprar con esa plata. Entonces, se plantea una segunda solución a esto en el sector público, que es la de el Estado que o bien ofrece crédito blando o muy blando, o bien se dedica a construir inmuebles para después adjudicarlos, en planes de vivienda. Esto tiene un primer problema, que es que todo aquello que no es sostenible en términos económicos es escaso. Y si es escaso, lo que siempre me sucede es que yo puedo construir 100 casas, pero tengo 1000 personas que necesitan una casa. Entonces esto no es una solución, es un paliativo. O puedo dar crédito blando, pero si yo doy crédito blando y mi capacidad de prestar plata es muy poca, porque es dinero que, por favor no malinterpreten lo que estoy diciendo, me estoy regalando porque no es un buen negocio prestarlo, y tengo siempre una capacidad limitada, que es el recurso que puedo destinar a eso. Bueno, un poco lo que yo vengo a proponer es pensar en invertir la ecuación y pensar esto no desde la demanda del consumidor de los inmuebles, sino desde la oferta. ¿Qué podemos hacer desde la oferta para mejorar el acceso a la vivienda en la Argentina que hoy nos toca vivir? Yo creo firmemente que la existencia de un mercado inmobiliario informal responde a la inexistencia de oferta de un mercado formal en los mismos términos económicos. ¿Qué quiero decir? Yo no conozco a nadie que pudiendo comprar algo bueno o algo malo por el mismo valor elija lo malo. La gente elige lo bueno. ¿Qué podemos hacer para conseguir algo mejor por el mismo precio? Eso es lo que estoy diciendo. Freno un poquito acá con esta cuestión, a la que voy a volver después, para hacer una referencia a lo que hoy nos convoca, que es la regularización. En primera instancia, para hablar de regularización, tenemos que entender de qué estamos hablando, todos lo sabemos, pero voy a hacer voy a intentar una definición por la negativa para llegar a algún planteo específico. Si yo hablo de algo que debe ser regularizado, estoy hablando de algo que es irregular. Y si algo es irregular, es porque se aparta de lo regular. Entonces me interesa saber qué es lo regular. Entonces, buscando una definición de esto, el fin de semana, cuando me agarró el ataque de pánico que tenía que venir a hablar acá y no tenía mucha vergüenza, dije, bueno, ¿qué es lo regular? Y busqué una definición en el diccionario de la Real Academia y me encontré una definición que me pareció fantástica, que es regular todo aquello que se ajusta a una regla y existe conforme a ella. Entonces, vuelvo a lo que dije al principio. Estoy hablando de dónde vive la gente y no de cómo vive la gente, ¿sí? ¿Y por qué resalto esto? Porque si yo voy a las cuestiones de hábitat, al cómo vive la gente, tengo algunas normas que son de índole natural o biológica. Si yo no tengo agua potable, me muero. Si yo no tengo acceso a saneamiento, me enfermo. Pero todo lo que es normativa urbanística, el dónde vive la gente, está sujeto a normas que en muchos casos son de carácter convencional. Si bien nadie discute que hay parámetros técnicos que me dicen que es mejor tener parcelas de 1000 metros que parcelas de 100, o tener determinada cantidad de espacio público por cada habitante o por densidad, la realidad es que son parámetros convencionales. Y así como yo convengo que el lote mínimo son 300 metros, puedo decir que son 100 o 50, y en definitiva será lo que estemos dispuestos a aceptar todos como convención. Voy llegando entonces al planteo que quería hacer desde el inicio. Yo voy a hablar de la provincia de Buenos Aires porque es la que más conocemos, y la verdad que en la ciudad de Buenos Aires, por una cuestión de capacidad o cantidad de espacio, esto es más difícil de plantear. La provincia de Buenos Aires hoy, si yo quiero aprobar una obra o un loteo, lo que tengo que hacer es contar una cantidad de aprobaciones. Aprobaciones de todo tipo que tienen algunas cuestiones de índole provincial, otras de índole municipal, algunos requerimientos respecto a la infraestructura. Bueno, si yo quisiera partir de una parcela rural y terminar con lotes destinados a vivienda, voy a tener que cumplir en principio con sesiones de espacio público, dotaciones de servicios, pavimentación de calles, aprobaciones que en muchos casos desde el punto de vista del desarrollador resultan tremendamente subjetivas. O sea, yo los invito a que contacten a 10 o 20 desarrolladores de tierra y les pregunten cuál es el camino crítico para partir de una parcela rural y terminar en un lote individual. Les aseguro que la inmensa mayoría les van a decir caminos distintos, porque no existe aunque parezca mentira, un lineamiento claro de cuáles son los pasos. Además de esto tengo pago de tasas, pago de plusvalías, pago de derechos a nivel municipal, presentaciones de plan, un montón de cosas. Entonces,
tengo un ejemplo práctico. Ayer estaba conversando con un amigo y cliente desarrollador por un loteo que está haciendo en Gran Buenos Aires, un proyecto que tiene algo de vivienda, algo comercial y demás, y le decía, mira, necesito tener claros los números para poder contarlos, para explicarlos al público en general. Entonces, me decía, mira, yo en este proyecto partí de 10 hectáreas de la parcela de base. Entré a cumplir con los requisitos del 8912, salí con 65.000, o sea, con 6 hectáreas y media, porque el resto fueron sesiones de espacio público, circulatorio y demás. Atrás de eso, ejecuté infraestructura, que es relativa a satisfacción del municipio, y gasté una suma equivalente a día de hoy a $1 millón. Y hoy estoy discutiendo con el municipio el pago de la plusvalía del 10% de la ley de hábitat, con una cuenta que a veces los municipios hacen de una forma un poco arbitraria, que es que te toman la tierra bruta y te toman el valor de la tierra desarrollada para las sesiones. Pero bueno, no estoy con esto queriendo discutir la motivación y las fuentes de estas normas, porque entiendo que los urbanísticos son necesarias. Lo que estoy diciendo es que todo aquello que yo le sume de costo o de trámite al desarrollo de la tierra urbana, lógicamente termina cargado en el precio. Entonces, nadie discute que es fantástico que todos los lotes que se comercialicen tengan servicios, o que todos tengan determinadas superficies o determinados indicadores, o que todos tengan una plaza muy cerca. Es indiscutible, o sea, es una cuestión que creo que hoy está zanjada desde el punto de vista urbanístico. Lo que pasa, y ahí sí voy a lo que nos pasa hoy en día, es que en paralelo a este mercado formal tan complejo, existe un inmenso mercado informal, donde lo que uno ve en la práctica es que no existe una voluntad de hacer cumplir la norma. Entonces yo me pregunto, ¿tiene sentido defender o mantener una norma si yo no estoy dispuesto a hacerla cumplir? Y posiblemente no. Es decir, si yo a quien quiere lotear regularmente le exijo que cumpla una cantidad de cuestiones, y a quien al lado lotee regularmente no le exijo todo esto, no le demando el cumplimiento, tal vez me esté equivocando. Tal vez tendría que pensar en no exigírselo a aquel que lo quiere hacer legalmente, o exigírselo distinto o menor cantidad. Ahora voy a una propuesta concreta, de manera tal de que ese mismo desarrollo se pueda generar de una manera formal o regular. Yo hace mucho tiempo que me empecé a interesar con estos temas, y recuerdo una charla que para mí fue reveladora. Voy a decir una reverenda estupidez para todos los que entienden de la materia, pero a mí realmente me cambió la óptica. Nosotros empezamos a hacer una suerte de grupo que nos juntábamos a la tarde a hablar de estas cuestiones de vivienda, y un día participó una arquitecta que era funcionaria del IDUAR, que es un instituto que tiene Moreno, que trabaja en vivienda. Y nosotros estábamos hablando de los ocupantes, y a la vez número 30 que dijimos la palabra ocupante, nos paramos y dijo, ¿por qué hablan de ocupante? Entonces dije, bueno, mire, porque yo tengo la tierra que está a nombre de Juan, y vive Pedro es un ocupante. Entonces ella me dijo, de una manera muy llana y que me encantó, no, el señor pagó la tierra. Entonces nos encontramos en un fenómeno que es que esto es un mercado, tiene un precio. Y cuando ese precio yo lo traslado al valor del metro cuadrado, tengo un precio que en muchos casos es superior al precio del mercado de la parcela en la que vive. Es decir, que en ese momento, hoy no tengo la cuenta, por ejemplo en un caso concreto, comprar una parcela rural, suburbana, en el municipio de Moreno, que era el que estábamos hablando, era más barato que sumar el pago que cada uno hacía de los metros cuadrados ocupados de la misma parcela. Entonces, evidentemente esto tiene que poder funcionar desde el marco de la legalidad. Yo creo además que hoy el tema de la irregularidad es un tema que trasciende ampliamente los barrios populares, y que la irregularidad ha llegado para quedarse y está extendida en todos lados. Es irregular una casa sin planos, es irregular el matrimonio que trabaja. Yo tengo un ejemplo que no me pertenece, voy a decir al autor, pero siempre lo robo, es de Ricardo Halper, pero que lo conocen, que es el colectivero casado con la enfermera. Tengo dos personas que tienen un trabajo formal, reconocido, que trabajan en blanco, a lo que les resulta imposible acceder a la vivienda. Entonces, de repente se encuentran que quieren hacer su vivienda y resuelven construirla arriba de la casa de los suegros. Y eso es irregularidad. Porque además eso en el tiempo solo empeora, porque el día de mañana se mueren, vienen los herederos. O sea, tenemos un mercado que cada vez tiende más a la irregularidad, donde la regularidad es un montón de requisitos habilitativos que hay que cumplir, solamente se quiere hacerlo. Pero después, si uno quiere circular por el mercado secundario, esto
no se exige. Yo no conozco a nadie que le haya llegado una orden de demolición de una construcción clandestina. Sí conozco la persona que va a pedir un certificado municipal para hacer una venta y te liquidan los derechos de construcción por lo que no está construido. Lo tenés que pagarlo. Entonces, perdón por la digresión, les voy a contar un caso particular. Hace algún tiempo, un colega me pidió una ayuda para una señora que trabajaba con él, un hombre muy mayor que tenía una persona que le hacía un acompañamiento personal, y esa señora se había comprado una casa. Absolutamente informal la compra, la señora estaba adquiriendo una cesión de un boleto de compraventa, con la particularidad de que quienes eran titulares registrales y habían sido los primeros vendedores todavía vivían. Y eran personas que reconocían. Entonces dijimos, bueno, mirá, hagamos la escritura. Ubicamos a los dueños, estaban disponibles, había que hacer el estado parcelario. Justo la familia que estaba trabajando estaba con el inmobiliario, así que agarramos a la Minasol, le pusimos un ponente y le dijimos lo hacer gratis. El tipo hizo el estado parcelario y fuimos a pedir el certificado municipal. Y ahí nos quedamos, porque cuando llegamos al certificado municipal, nos encontramos con un certificado municipal, donde yo acompañé el estado parcelario del municipio, era un inmueble que existía, que estaba catastralmente nomenclado, que tenía un dueño que quería venderlo, una señora que quería adquirirlo, y todos estábamos trabajando gratis, con lo cual no había ningún impedimento fuera de eso. Nos encontramos porque el municipio dijo, señor, me deben 10 millones de pesos de derecho de construcción. Porque hay una casa construida acá que le va a poner un que no tiene plano. Entonces, ¿me están pidiendo el plano? No, me están pidiendo que pague el derecho de construcción, no que presente el plano. Me pregunto qué sentido tiene mayor el laboratorio. Bueno, ahí quedamos. Porque una cosa es trabajar gratis, otra cosa es poner 10 millones de pesos en tu bolsillo para que alguien pueda tener su título. Ahí nos quedamos, con la pregunta administrativa. Bueno, decimos entonces que existe un inmenso mercado que demanda lotes urbanos con determinadas características que a lo mejor no son las que hoy se ofrecen en el mercado y no son las que la legislación requiere como piso, ¿sí? O sea, si hay gente que está dispuesta a comprar un lote más chico que el lote mínimo establecido, hay gente que está dispuesta a comprar un lote sin servicios para luego desarrollarlo, esto existe, sucede, y por más que lo neguemos desde el punto de vista legal, va a seguir pasando, ¿sí? Yo acá puse una frase, la voy a leer, me atrevo a decir, sin tener los datos, pero con poco miedo a equivocarme, que hoy el mercado informal o la informalidad inmobiliaria en términos de cantidad de afectados debe ser más, la Argentina debe ser mayor igual que el mercado formal. Cada vez que circulo por el camino de Bonay y paso por San Martín, por el Febrero, y digo, esto ha duplicado, triplicado el casco urbano ya, en viviendas que se van asentando y que van creciendo hacia arriba, hacia los costados, hacia abajo y demás. Entonces, volviendo un poquito a lo que decíamos recién, yo la pregunta que me hago es si tiene sentido la existencia de una norma si no hay una voluntad genuina de forzar su cumplimiento. Entonces, ¿para qué prohíbo hacer algo si después en la práctica no le impido a aquella persona que lo está haciendo de hacerlo? Acá un poco radica el planteo. Yo digo que si regularizar algo implica modificar o exceptuar las normas para un caso concreto, y además estoy dispuesto a regularizar todo aquello que nazca irregular, tal vez debería plantearme eliminar el requisito de que eso suceda para que sea regular y permitir que esto suceda en el marco de la regularidad. Yo entiendo que hay normas de excepción, conozco la ley de la provincia de Buenos Aires, entiendo que hay normas que prevén loteo con superficies mínimas, sin servicios y demás, pero son de excepción. No es una norma que sea general. Yo lo que planteo es, señores, liberemos la posibilidad de que cualquier desarrollador haga esto. No creo que deba ser 100% libre, ahora voy a volver sobre esto y sobre la cuestión de los servicios, porque esto que es lo que sucedía con Calmar, con Luquet, históricamente en la provincia de Buenos Aires, también en cierta forma es el motivo por el cual la provincia de Buenos Aires tiene muchos lotes regulares, pero también tiene muchos lotes sin servicios. ¿Sí? Bueno, yo dije hace un ratito que diferenciaba dónde vive la gente de cómo vive la gente, pero que creía que lo segundo tenía una relación directa con lo primero. Bueno, lo primero que yo planteo es que cuando uno ve el acceso irregular a la tierra, sucede un fenómeno que es muy particular y muy interesante, que es que la gente accede a un lote de manera irregular, pero una vez que accede a un lote al hacer lo suyo, empieza a construir, a dedicarle a poner materiales, tiempo, esfuerzo, trabajo, y en poco tiempo lo que pasa es que aquellos que ponen encima del inmueble valen más que el inmueble mismo. Entonces yo termino forzando a la irregularidad algo en términos económicos mucho más importante, porque no solamente tengo un lote irregular, tengo una casa irregular. Y además lo que empieza a pasar con el fenómeno es que eso empieza a mutar en el tiempo, porque la realidad comercial es mucho más
basta de lo que el derecho puede abarcar. Este señor un día que hizo su casa irregularmente, que la construyó, que la trabajó y demás, vende el espacio aéreo. Y arriba se le hace otra casa. Y que la compró, no es ni el hijo ni el primo, es un señor que viene y la compró. Y después lotea y vende el fondo. Y son cosas que suceden todos los días. Yo te escuchaba hablar de RENAVAP, hace algún tiempo estuve revisando algunas cuestiones de RENAVAP por una consulta que me hicieron, y me encontraba que los loteos que están relevados hoy son la mitad de lo que existen, porque era una foto a ese momento y hoy los barrios son muchísimo más grandes, pues se extendieron para arriba y para los costados. Bueno, yo creo que entonces es importante volcar estos recursos a la regularidad. Mediante la regularización, sí, pero también tratando de generar que esto sea regular de entrada, no correrlo de atrás. Recién dijiste, yo lo había notado, pero me pareció muy claro, que el hecho de ser propietario de tu casa te da derecho a irte de vacaciones tranquilo, te da derecho a defenderla. O sea, es muy difícil, si bien en la Argentina existen defensas posesorias y demás, son tremendamente complejas y tremendamente difíciles de ejecutar. Y la verdad que ser propietario te da tranquilidad es muy elemental. Yo me voy de mi casa a la mañana, la cierro, mi casa queda sola, y más allá de que aspiro a que no haya nadie cuando vuelva, pienso que si alguien lo voy a poder echar. Si no, es una cosa tremendamente compleja. Bueno, creo además que hay otra cuestión importante de formalizar y regularizar, que es esto que decíamos recién, la realidad catastral y la realidad real, por decirlo de alguna manera, que es tener un lote individualizado con una matrícula, con una partida, todo lo que sigue acá está asociado a eso. Yo soy un convencido de que hay que trabajar en la extensión de redes de servicios con cargo a los usuarios. Creo, no porque no me guste la idea de poder hacer servicio gratis para todo el mundo, pero creo que no se puede, creo que el recurso es limitado, y creo que en muchos casos, con el financiamiento adecuado, se puede extender las redes, más con lo que decía recién, que la realidad o la irregularidad hoy no es solamente del barrio popular, sino que es mucho más amplia. Se puede trabajar muchísimo en la extensión de redes a cargo de los vecinos. O sea, es una cuestión que en la provincia de Buenos Aires se ha hecho históricamente siempre, las cooperativas de servicios, me viene a la cabeza Gigas, que la cantidad de extensiones de redes de gas. Bueno, se puede ir haciendo. Lo que pasa es que hacer una extensión, si yo no tengo una matrícula, una partida, un número de frente al lote que voy a servir, o a cuál debería pedir, y es más complejo. Además, el hecho de tener inmuebles formales implica que yo pueda garantizar a ver, cuando yo hablo de financiar los servicios, a lo mejor hay muchísimos prestadores que estarían en condiciones, ahora voy a llegar a la propuesta, hay muchísimos actores financieros que estarían en condiciones de financiar, para la redundancia, estas extensiones de redes. Pero para poder hacerlo, necesitan garantías. ¿Y qué mejor garantía que el inmueble? O sea, yo me compro un inmueble, vivo en mi casa, y no la puedo usar de garantía para que me pongan un servicio en mi casa. Es importante mantener la regularidad. Bueno, eso es muy elemental. Estamos diciendo que la regularidad respecto a la propiedad y la extensión de la tierra impacta favorablemente respecto a la regularidad del desarrollo del hábitat. Voy a redondear porque dijiste 25 minutos por 24. Yo quiero hacer un cierre respecto a lo que yo pienso, y esto es una opinión personal, de la regularización. Yo creo que la regularización es una cosa muy útil, pero no puede ser una política de Estado. Yo no puedo trabajar la irregularidad desde la regularización. Es como atacar la gripe bajando la fiebre. Yo tengo que trabajar sobre el problema que lo origina y buscar dónde puedo lograr que las cosas se encarrilen desde lo regular. Creo además, y esto es importante, que la regularización, como todo sistema de, llamémoslo, perdón por la comparación, blanqueo, lo que hace es desalentar la regularidad. Es decir, yo entiendo que a veces la gente hace las cosas de una manera que no es la correcta, no porque quiere, sino porque debe, o porque no le queda otra. Pero generalmente, así como no es bueno en términos impositivos hacer blanqueos fiscales todos los años, creo que tampoco puede ser una política de vivienda la regulación permanente. Creo que hay que trabajar fuertemente en lo otro, no en regularización, sino en regularidad. Bueno, además, creo que hay una cuestión en la que normalmente los que hemos trabajado en regularización, digo esto porque yo he trabajado en IBC y he hecho algunas operaciones por el barrio INTA y compañía,
creo que hay un fenómeno que no miramos o que tenemos que mirar, que muchas veces lo que nosotros regularizamos vuelve de irregularidad la primera transmisión posterior. O sea, si yo no trabajo en la circulación en el mercado, lo que me pasa es que yo regularizo y el día de mañana, sea porque esté una transmisión, que los juristas llamaríamos por actos entre vivos, un contrato, una relación, o mortis causa, que es una sucesión, esto vuelve a la informalidad. Porque yo al señor le digo, mire, yo le di título de su casa, y mañana usted se muere, y sus hijos tienen que hacer una sucesión, y eso les cuesta $3.000. Es un viaje a la luna. Entonces esto vuelve a la misma situación. O me di vuelta y dije, che, yo regulalicé mi lote, pero ahora me apareció el vecino que me quiere comprar el fondo. No, mirá, tenés que ir a ver una dimensión, hacer un plan, no te da la superficie mínima, y además, una soga, de acá para allá es tuyo, te lo vendo, y así dice toda la vida. Y no lo voy a solucionar si no trabajo entonces respecto del tráfico posterior. Bueno, creo entonces que en materia de vivienda, lo que es importante es, más allá de trabajar intensamente de forma paralela entre masificar el crédito, ojalá, y sería lo mejor que nos podría pasar como país, mejorar el ingreso de la gente, y trabajar con la regularización de aquello que hoy es irregular. Creo que es importante trabajar desde la política pública para la generación de floteos económicos que sean regulares. Y creo que esto a lo mejor no necesita demasiada complejidad, más que a lo mejor eliminar requisitos de los propios para lotear. Aquellos requisitos que yo no estoy dispuesto a exigirle a alguien para que no haga algo que hoy está haciendo, a lo mejor dispensarlo para que quiera hacerlo. ¿Es lo ideal? No, sería buenísimo vivir todos en quintas de 5.000 metros arboladas y con buenas casas, pero lamentablemente la realidad es otra. Entonces, a lo mejor es importante plantear. Creo que de esta manera lo que se podría lograr es tratar de ganarle a la informalidad en el mercado. Es decir, tratar de ofrecer algo que sea mejor a un valor similar. O que se caigan los precios de lo que es muy malo y a lo mejor sigue existiendo pero ridículamente barato, o que la gente opte por algo regular. Yo siempre digo lo mismo, un ladrillo le cuesta lo mismo a un rico con pobre. El tema es dónde lo pones. Entonces, la gente que construye una casa tiene cierta capacidad contributiva y a veces cuando uno ve el tratamiento que se da desde la política de vivienda, suena a veces hasta el desprecio de las capacidades que cada uno tiene. Es decir, yo en toda mi vida me compro todo lo que tengo, me compro algo, me pago, a lo mejor lo que necesito es que alguien trate de generarme el producto que yo quiero y puedo comprar. Porque además hoy en día se compra, existe. Bueno, ¿qué es lo que yo propongo para esto? Bueno, propongo la generación de un marco normativo que aliente esto como negocio comercial. Es un tema tremendamente complejo porque, como bien decías vos recién, acá intervienen en principio normativas de orden provincial y municipal. La Argentina es un país federal, en muchas provincias y además en muchos municipios hay muchas cuestiones donde no es la misma la capacidad de trabajo que tienen las diferentes provincias, sin hablar de los diferentes municipios, la provincia de Buenos Aires, o lo verás, los municipios son muy distintos respecto de la capacidad que tienen, de los códigos que tienen, que hay municipios que hacen tienen código todavía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo creo? Es muy complicado trabajarlo de arriba hacia abajo. Tal vez sea más sencillo ir de abajo hacia arriba y de caso concreto. Si hubiese que trabajarlo de arriba hacia abajo, yo creo que el Estado Nacional no puede hacer mucho más que generar un marco con aquello que tiene a disposición, que es exenciones impositivas. Yo creo que tal vez el Estado Nacional podría plantear un sistema de exenciones impositivas para este tipo de desarrollos y que aquellas localidades o jurisdicciones que quieran acceder a estos beneficios impositivos tengan que hacer una suerte de aprobación interna o validación interna de estos procesos, de manera de que esta idea rectora no se me desgrane al momento de ir bajando a las provincias o los municipios. ¿Qué es lo que debe generarse? Bueno, yo creo que hay que sacar el requisito de la existencia de servicios y infraestructura como previa al loteo. Sí creo que tiene que haber un compromiso posterior de hacerlo en el tiempo, un proyecto, pero que pueda generarse la posibilidad de que el desarrollador de tierra le venda al usuario la tierra y que el usuario contrate con una cooperativa o con un tercero financiada y demás la producción de servicios. Entonces, que la gente pueda mudarse y titular su lote el día 1 y pueda trabajar en los servicios más adelante en el tiempo y irlo desarrollando. De alguna manera no vamos a vivir fantástico los primeros días, pero va a ser mejor eso que no tener donde vivir. Eso es lo primero.
parecido. Voy a decir algo que a lo mejor no les suena mucho, que son las SGR, Sociedad de Garantía Recíproca. Existe en la Argentina un sistema de financiamiento para el mundo PYME que es, si yo tuve una ganancia de alguna actividad y lo que hago es, en vez de tributar el impuesto a las ganancias, la reinvierto en una sociedad de garantía recíproca, eso está exento de impuesto a las ganancias. Y las sociedades de garantía recíproca lo que hacen es con eso financiar al mundo PYME a una tasa un poco más baja. Bueno, se podría plantear lo mismo que creando un activo financiero o un fideicomiso financiero que lo que haga sea solventar obras de infraestructura en los barrios, financiadas en el tiempo, con una buena tasa, pero que incluye cuotas que sean pagables, que la gente las pueda pagar en el tiempo. Y usando como garantía los mismos lotes que ya estoy escriturando el día 1 y estoy regularizando o haciendo regulares. Por último, y como última reflexión, me extendí muchísimo, te juro que lo practiqué para no pasarme el tiempo, se me hizo largo. Creo que todos los actores del tráfico inmobiliario, nosotros somos parte de ellos, también los inversores también, los desarrolladores, el Estado, los municipios y demás, nos debemos una profunda reflexión respecto de cómo queremos y cómo necesitamos que esto funcione para adelante. Estamos perdiendo la batalla, como dije recién, cada vez esto tiende más a la irregularidad. Yo cada vez veo más casos de la cesión de derechos posesorios, del antecedente, que es, y eso se presta para estafa, para generar un costo terrible con dispendio de actividad jurisdiccional, con todo lo que tiene que suceder después para regularizar. Creo que tenemos que repensarlo. Recién hablábamos con vos de algunas cuestiones muy elementales. No sé, en regularización tenemos la ley PIER, que es un instrumento fantástico. Y estamos hace años con un artículo 1 que lo que van haciendo es corriéndole la fecha, en vez de poner una cantidad de tiempo específica. Entonces, hoy no se puede entrar por ley PIER, porque no te dan la fecha, porque es el 2006. Está funcionando muy bien. ¿Cómo se da un poquito de PIER? Yo no conozco ninguno. Y la verdad es que a lo mejor sería prudente hacer una modificación. Bueno, nada, es un debate que nos debemos y que creo que es importante que tengamos acá. Con esto resumo, perdón, que dice la visita. Gracias. Después va a haber una ronda de preguntas, así que ahora sí, Rubén, muchísimas gracias nuevamente por venir y bueno, te damos. La verdad que gracias por la invitación y felicitar al tejido urbano por promover estas actividades, porque creo que es importante en términos de construir, yo creo que ratificar algunos acuerdos sociales que tenemos, que son importantes y que no habría que retroceder, y además construir nuevos acuerdos sociales que acá estuvieron planteando algunas ideas. Felicitaciones a Mariana, que, bueno, por el libro, por el premio. Facundo, cuando me invitó, dijo que necesitamos un militante social y alguien que estuvo en el Estado, está en el Estado, estuvo o está de los dos lados del mostrador, y además soy arquitecto, soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y no lo digo en términos de autobombo personal, sino creo que todas esas trayectorias me han metido en lo que es la complejidad de este problema. Este es un problema, yo creo que es muy complejo, muy complejo. Y realmente, bueno, los datos que ustedes anticiparon, ¿no?, sobre los déficits, ¿no?, es decir, déficit cuantitativo, déficit cualitativo. El déficit cuantitativo son las viviendas que faltan, lo relevaste. El déficit cualitativo es el problema de ampliaciones, de hacinamiento, de irregularidad opinial, ¿no?, y falta de infraestructura. Creo que es un problema importante. Yo creo que hace falta más Estado. Creo que pensando al hábitat como un derecho, ¿no?, no como una mercancía. ¿No? Yo creo que también es una mercancía, y eso no hay que negarlo, porque si no también nos metemos en un mundo abstracto. Pero es un derecho, ¿no? Y la verdad que cuando uno
salud es un derecho, si la seguridad es un derecho, y todos nos van a decir que sí. ¿Y eso qué significa? Que están pensando que el Estado tiene que garantizar el acceso a esos derechos, a la salud, a la educación, a la seguridad, más allá de las trayectorias de mercantilización de cada uno de esos accesos a derechos, puede ser seguridad privada, salud privada, educación privada. Si le preguntamos por la vivienda o por el hábitat, si es abogado, leyó algo de la Constitución, capaz que nos van a decir que sí, por el pago, los pactos, pero si no, no va a decir que la vivienda es un derecho. No está esperando que el Estado garantice el acceso a ese derecho. Y cuando uno mira la conformación de los estados, yo me voy a remitir al estado de la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos convocaron. Cuando mira cómo está conformado el estado, la cantidad de trabajadores, ¿no? Y la dimensión que tiene el Estado para la educación, para la salud, para la seguridad, es decir, ahí se expresa el acuerdo social que hay con respecto a esto. Es decir, el Estado, porque también me gustaría hablar sobre eso, es decir, ¿qué es el Estado? El Estado son acuerdos sociales. Si nosotros creemos que la educación tiene que ser, que todos tenemos que acceder a la educación, no que tiene que ser de gestión pública solamente, pero que todos tenemos que acceder, la sociedad se organiza a través de un Estado que garantiza eso. Y tiene una dimensión, 400.000 trabajadores, docentes, la salud tiene 300.000 trabajadores, es decir, hay construido acuerdos sociales para que eso suceda. Con respecto al hábitat, que es un concepto también, no es moderno, pero no es mucho más que el de la vivienda, ¿no? Digo, implica historia, identidades, arraigo, es mucho más que lo construido, ¿no? Entonces, digo, con respecto a eso, la verdad, nuestra sociedad no está comprometida con que es un derecho, ¿no? Digo, quizás nosotros que somos militantes, que trabajamos en eso, creo que reconocemos que es un derecho, ¿sí? Y que tiene que garantizarse el acceso a ese derecho. Por eso creo que estamos acá y creo que el diagnóstico que se hizo desde distintas visiones, me parece, reconoce que es un derecho y que hay que garantizar su acceso. El libro, y un poco, yo me dediqué un poquito al libro, leí, es un libro muy largo, muy trabajoso, muy trabajado, hay mucha dedicación. Trabaja específicamente las políticas públicas entre 1983 y 2015, estudia las herramientas, los instrumentos, hace algunas críticas a las políticas públicas, al Estado, a que en ese periodo se habla solamente, o el Estado se ha dedicado solamente a la irregularidad dominial y no a otras irregularidades como la ambiental o la urbanística. Digo, no hay regularidad plena de un barrio, de un área, sino que se reconocen las otras dimensiones de la irregularidad, ¿no? Creo que inscribe también la problemática argentina en la problemática latinoamericana, ¿no? Digo, donde hace como una especie que creo que es interesante, una especie de glosario sobre algunas categorías, algunos términos que los explica, qué es urbanización inversa, qué es posesión, qué es dominio, ¿no? Digo, qué es escrituración, qué es regularización. Digo, me parece que son términos que sirven para entender la problemática. Yo siempre creo que es un libro que le aporta fundamentalmente a la descripción del problema, ¿no? Hace algunas
consideraciones sobre la comprensión, del porqué, ¿no? Digo, los del sistema religioso católico fundamentalmente dicen ver, pensar, obrar, ¿no? Digo, hay que ver, describir, ¿no? Ahora voy a usar términos de otro paradigma, ¿no? Digo, describir, comprender para transformar, ¿no? Digo, nosotros creo que estamos acá porque queremos hacer algún aporte para transformar la realidad, digo, mejorarla, ¿no? Me parece que este libro hace un aporte fundamentalmente a la descripción del problema, ¿no? Digo, lo describe, lo analiza en términos de imagen instantánea, pero también en términos de periodo, ¿no? Le da un carácter histórico a la descripción. En algún momento vincula a las ineficiencias del capitalismo, ¿no? Digo, ¿no? Para poder resolver el acceso al hábitat. Yo ahí pensaba que iba a estar Mariana, entonces pensaba, digo, en realidad el capitalismo en algunos lugares funciona bien, digo, ¿no? Es decir, funciona bien, quiero decir que me parece que hay que dar una vueltita de rosca, ver qué tipo de capitalismo, ¿no? Digo, es el que es ineficiente, ¿no? Digo, y me parece que en ese sentido la Argentina tiene un carácter, digamos, rentístico muy fuerte, y la tierra, la posesión del suelo, la propiedad del suelo, es una dificultad muy grande que tenemos, ¿no? Digo, porque al sistema económico le convendría que lo que invierte cada familia en acceder a una vivienda sea lo más reducido posible, porque eso de alguna manera, si creemos en una economía compleja, con muchas actividades económicas, la vivienda tiene que valer poco, el acceso a la vivienda, porque eso genera que el ingreso de las familias se empieza a dedicar al consumo de otras cosas. Capitalismo puro, estoy planteando en términos de capitalismo puro. Eso no sucede acá, es decir, cada vez más, y especialmente en estos últimos años, la familia consume en sus ingresos en vivienda, como lo decías, en alimento y en vestimenta, digamos, el cobijo, digamos, la alimentación y la vestimenta, digo, las cosas más elementales. Eso es malo para nuestra economía. Y la verdad que la producción de suelo, que es irregular entre los pobres y entre los ricos. Es decir, en la provincia de Buenos Aires hay 1000 barrios cerrados, de los cuales 600 son irregulares. ¿Sí? En los últimos años, los barrios cerrados ocupan 50.000 hectáreas. Los 2.000 barrios populares ocupan 2.000. Fíjense la relación. Es decir, ni hablar cuando ponemos la dimensión de la densidad. ¿Cuántos viven en esas 20.000 hectáreas? ¿Cuántos viven en esas 50.000 hectáreas? Es decir, que la irregularidad, bueno, un poco estoy apuntalando lo que vos decías, es decir, la irregularidad está en todos lados. Quiero decir, me parece que el Estado tiene que, probablemente reconozco que tiene que intervenir de otra manera. Me parece que hace falta que revisemos al Estado, el formato que tiene el Estado. La provincia de Buenos Aires es un Estado que tiene 3 organismos de la Constitución. Cualquier gestión que hacemos atraviesa 3 organismos de la Constitución. Cualquier aprobación de planos, bueno, es lo que decía Agustín, digo, ¿no? Son meses de trámites, hay un nivel de dispersión que no se modifica también de un día para otro, y no es para disculpar a nuestro gobierno provincial. Quiero decir, ha habido una voluntad de unificar eso, pero hacía falta una legislatura que acompañara y no existía el apoyo. Entonces no se pudo modificar la estructura orgánica del gobierno provincial para que
todo ese circuito sea un circuito muchísimo más ágil, ¿no? A nosotros la palabra desburocratización no nos gusta, porque en general la vinculamos a los ajustes, a los achicamientos, pero la verdad hace falta una desburocratización. Pero también nuestra sociedad está atravesada por un tóxico que es la corrupción. Entonces, por un lado, nos piden agilidad en la gestión, pero por otro lado nos piden transparencia. Digo, cuando uno gana en agilidad, probablemente pierde en transparencia, que son los que garantizan todos esos organismos de control, asesoría, contaduría, fiscalía y tribunal de cuentas. Quiero decir, digo para que también, yo creo que esta es una excelente oportunidad para pensar otros estados. Por ejemplo, nosotros discutimos mucho la ley RENAVA, porque yo fui presidente de la Comisión Nacional de Tierras, que era la que iba a ser la receptora de toda esa cantidad de barrios que se expropiaban. La Argentina, ustedes lo dijeron, la Argentina es un país federal. En el siglo XIX, cuando se constituyó la nación, las provincias, muchas provincias que existían antes que la nación, tenían distintas facultades. Cuando se constituyó la nación, se dieron algunas facultades y otras se las reservaron. ¿Qué se reservaron? La administración del uso del suelo se la reservaron. ¿Qué se construye? ¿Cuánto se construye? ¿Cómo se construye en cada lugar? Se lo reservaron. Es decir, que no hay posibilidad de regularización, es mucho más complicada si eso está concentrado en el gobierno nacional, que no tiene las facultades. Lo más inteligente hubiera sido que eso quedara en la responsabilidad de las provincias. Quienes impulsaban eso, también para comprender, y en ese sentido yo le iba a pedir a Mariana que también considerara la complejidad de la política. Quien pensó eso dijo, a mí me parece más fácil luchar contra el gobierno nacional una sola lucha y no 24 luchas. Bueno, por eso se decidió eso, pero eso es un error porque nos lleva a creo que no se ha hecho ninguna expropiación. Y además porque la mayoría de los barrios se podían regularizar o estaban en trámite de regularización a través de otros mecanismos o se podían regularizar. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el 70% se podía regularizar de otra manera. Bueno, Ana, vos describiste los distintos tipos de dominio. De acuerdo al dominio, a la antigüedad de la habitación, a nosotros nos gusta decir ocupación, porque es un término que estigmatiza. Hablamos del tiempo de habitación en ese inmueble. Las estrategias de regularización son diferentes, ¿no? Entonces, creo que yo había traído, en la provincia de Buenos Aires hay 36 normas para regularizar. Y en ese sentido coincido con Agustín. Yo creo que tiene que haber regularización, tiene que haber más estados, pero también tiene que haber producción de suelo. Porque si no hay una política proactiva de producción de suelo, es decir, la regularización es un círculo negativo. Es un círculo negativo al que no puede, a la vivienda no pueden acceder no solo los sectores más pobres, hoy sectores medios, con una economía bimonetaria, y también veamos eso, nosotros tenemos una economía bimonetaria, hay $2.000 y pico por habitante en la Argentina, en Brasil hay $6 por habitante. Y si hay actividad económica que está dolarizada, es la actividad inmobiliaria, ¿no? Eso hace que el acceso al suelo, a la vivienda, sea cada vez más, se distancie cada vez más, como decía Agustín, entre el ingreso y el precio del inmueble, ¿no? Entonces, creo que tenemos que utilizar, y en ese sentido me pareció muy interesante lo que decía Agustín, tenemos que utilizar el ahorro interno. El procrear fue una experiencia muy interesante. ¿Pero por qué? Porque utilizaba el ahorro interno, primero lo utilizó para
el gobierno lo utilizó para resolver un problema internacional que había económico, ¿no? Digo, hacer una política anticíclica de ajustes internacionales. Y también lo utilizó para activar económicamente. El crédito era muy accesible, se hicieron 150.000 viviendas, digo, muy adecuadas en términos de ubicación, de urbanización, de diseño. Hay experiencias positivas que yo creo que tenemos que retomar. También Agustín hablaba del financiamiento compartido, digamos, ¿no? Es decir, que cada población, mi mamá, pero yo soy de Junín, ¿no? Mi mamá y mi papá, que vivíamos en un barrio con calle de tierra, el pavimento se hizo así, con la Ordenanza General 165 del 73, ¿no? Digo, con la que se hicieron redes de gas, se hicieron algunas macanas también, porque después algunos municipios fraguaban el 75% de adhesión que había que tener, entonces quedaba una viejita que no, le había pasado el gas, no se enteraba y le remataban la casa porque no había pagado el gas. Pero realmente esa norma es una norma muy interesante. Nosotros estamos planteando la actualización para que las cooperativas de trabajo y hasta la propia población que vive en esos barrios sea protagonista de la ejecución, pero que también invierta. Es decir, ahí va optimizando los presupuestos públicos. Las empresas prestatarias, lo hablábamos con él. Hoy las empresas, también esa situación que viene de la etapa de las grandes privatizaciones en los 90. Hoy nosotros generamos, yo apruebo los loteos con servicio que tienen la progresividad que vos reclamás, la tiene. La 14449 no exige la infraestructura inmediata. Pero son los de Mediaire. Pero se puede resolver por ahí. Digo, tenés una herramienta para resolver un loteo sin necesitar, como en la 8912, la infraestructura inmediata. Bueno, digo, la empresa prestataria se queda sentadita, ¿no? EDELAP, EDESUR, EDENOR, EDEN, EDEA, EDES en el interior de la provincia, esperando que vos hagas el loteo. Le tenés que pagar la red y después te cobra el servicio. Digo, sean parte de esto, digo, inviertan, sean el propietario, sea parte de esto. Nosotros tenemos que desprejuiciarnos con respecto a la relación entre el Estado y el mercado. Esa es una relación virtuosa que hay que promover, y la comunidad, digo, ¿no? La comunidad y la EDELAP, EDESUR y EDENOR son parte de la comunidad y tienen que invertir. Entonces eso alivia los presupuestos. No los tiene que poner todo el gobierno provincial o el gobierno nacional cuando en algún momento decida ponerlo. Lo ponemos entre todos porque la verdad eso hace que el Estado se reserve también esa capacidad de financiamiento para esos sectores que no pueden aportar nada. A eso a lo mejor hay que subsidiarle el 95%. Y a la familia esa de altos ingresos hay que subsidiarle el 10%. El Estado va regulando, pero todo esto tiene que ver con asumir de que el acceso a la vivienda es un derecho, no es una mercancía, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes acuerdos sociales que creo que ordenan toda la actividad y de alguna manera ordenan todas estas, creo que, propuestas que son las que tenemos que caminar, ¿no? Digo, hoy el Estado además ha sido reducido, está desfinanciado. Digo, necesitamos participación de todos los sectores, ¿no? Digo, quizás para un fundamentalista del Estado ese, digamos, benefactor que garantizaba todo, mi mensaje es liberal o... Yo creo que no es así. Creo que tenemos que promover esas intervenciones. Creo que el mercado de valores tiene que participar. Digo, hay ahorro interno
que en vez de ir a otro, lo tenemos que premiar, se lo tenemos que reconocer, en vez de ir a otras actividades, tiene que ir a la actividad de la construcción. Miren, yo les voy a decir y termino acá, un mensaje peronista. El que no es peronista, disculpe. El que le ponga, le encuentre la solución a esto del hábitat, es el secretario de Trabajo y Previsión del 43.